Romanos capítulo 9, versículo 11. El estudio del día de hoy es el estudio número 19 del libro de Romanos. Y la palabra que Dios me dio, el título que Dios me dio es ¿quién busca a Dios? Como pregunta, ¿quién busca a Dios? ¿Y de dónde sale esto? Pues de estos versículos, mis hermanos, donde dice el versículo 9, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el versículo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y aquí viene la respuesta en el versículo 11 de Romanos 3, dice, no hay quien busque a Dios. Por eso yo les dije que no contestaran, mis hermanos, porque a lo mejor tú ibas a decir amén, ¿sí? Y la pregunta es, ¿quién busca a Dios? Y en el versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio, con la introducción. Y si nosotros nos recordamos un poco atrás acerca de los capítulos anteriores, acerca de los estudios anteriores, hemos visto mucho acerca de los gentiles y los judíos. Una pelea entre gentiles y judíos, que no, los gentiles no tienen por qué estar aquí, los judíos se sentían mayores que todos, algunos discutían que si los gentiles querían ser cristianos o salvos tenían que judaizar, y etcétera, una pelea interminable. Una pelea interminable, incluso ya en los versículos más cercanos al 9, hablaba de que, ¿y qué beneficio es ser judío? Y estuvimos viendo los beneficios de ser judío. Pero aquí Pablo nuevamente les dice a los judíos, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y les dice, en ninguna manera. Y empieza Pablo a hablar acerca de nosotros los cristianos, ¿sí? ¿Y por qué hablaba de nosotros los cristianos? Porque en el estudio anterior estuvimos viendo cómo los cristianos empezábamos, hasta el día de hoy también, empiezan a ser calumniados. Empezamos a ser calumniados nosotros los cristianos. Pero ¿quiénes somos calumniados? Que quede bien claro, ¿sí? Porque no todos los cristianos son calumniados, sino únicamente los cristianos que predicamos la sana doctrina. Los demás, podríamos decir cristianos entre comillas. Muchas veces somos calumniados por ese tipo de cristianos. Ahora ya no son los judíos los que nos atacan, sino los otros cristianos, los de la falsa doctrina, los de la falsa enseñanza, nos atacan a nosotros, los verdaderos cristianos. Y hay algo que nos hace diferentes. La diferencia del verdadero cristiano al cristiano que no es verdadero es que nosotros decimos que la salvación es únicamente por gracia. Por gracia. Y el falso cristiano dice que la salvación es por gracia y por obras, por buenas obras. Es igual que el judaizante o el judío. El judío decía, ok, es por gracia, pero tienes que hacer buenas obras y aparte te tienes que circuncidar y guardar la ley. Ahora nos dicen, sí, eres cristiano, pero también tienes que obedecer las tradiciones de los hombres, tienes que esforzarte por cuidar tu salvación con temor y temblor. Y así es una lucha y a nosotros nos calumnian. Incluso el apóstol Pablo iba diciendo, como algunos nos calumnian, en el versículo 8 lo leemos de este mismo capítulo 3. Y ese es el problema que tenemos, la calumnia tremenda. ¿Por qué nos calumnian, mis hermanos? Porque nosotros decimos que la salvación es únicamente por gracia. Que decimos que somos salvos, siempre salvos. No es que estemos equivocados, mis hermanos. Una vez que hemos sido salvados, somos salvos, siempre salvos, mis hermanos. La salvación no se pierde. Por eso somos calumniados. Porque los judíos, los judaizantes, los de la falsa doctrina,
andan diciendo, ¿sí? Nos calumnian, nos dicen que nosotros al predicar que somos salvos, siempre salvos, entonces ya podemos pecar libremente. Y el apóstol Pablo decía, de ninguna manera, ¿sí? También hemos sido calumniados porque nosotros predicamos de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué nos calumnian? Porque nosotros decimos que Dios nos ha escogido. Y la gente de la falsa doctrina, ¿qué es lo que dice? No, yo le di mi vida a Cristo, yo recibí a Cristo, no, yo sigo a Cristo. Nosotros no buscamos a Dios, no le dimos nuestra vida a Cristo ni a Dios, sino Él nos rescató, Él nos escogió, Él nos predestinó. Y esto para mucha gente se les hace locura, porque dicen, ¿qué Dios tan injusto que mucha gente se está yendo al infierno y nada más escoge a algunos? Yo quiero que te imagines, hermanos, y ojalá y con esto puedas cantar agradecimiento. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos íbamos directo al infierno. Ninguno teníamos posibilidad de salvación. Ninguno, por más religioso que seas, por más bueno que seas, entre comillas, por más bueno que te sientas, por más buenas obras que hagas, vas directo al infierno. Todos, sin excepción. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más rico hasta el más pobre. Del encumbrado, todos van al infierno. Y aquí es donde debemos de estar agradecidos nosotros, los verdaderos cristianos. Dios extiende su misericordia para con nosotros. Para los verdaderos, quiero aclarar. Para los verdaderos cristianos, Dios, ya vas cayendo al infierno, te toma y te pone en un lugar especial. A eso se le puede llamar injusticia. Eso se le llama misericordia y compasión, mis hermanos. Porque nosotros, como rebeldes, como pecadores, como malos, teníamos el destino de ir al infierno. Mas, sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos rescata. Nos rescata. Más bien, en lugar de preguntar, oye, Señor, ¿y por qué los demás están yendo al infierno? Más bien le debería decir, ¿y por qué me escogiste a mí, Señor? ¿Quién era yo? Lo más vil, lo más menospreciado, lo que no es, y Dios nos escoge. Y por eso somos atacados, mis hermanos, porque el hombre sin Cristo cree que le está haciendo un favor a Dios. Cree que le está diciendo a Dios, pues te estoy haciendo el favor porque hablo de ti, porque te busco a ti, porque estoy predicando para ti. No nos damos cuenta que Dios fue el que nos escogió a nosotros. También nos están, como les decía yo hace un momento, nos están atacando o nos están vituperando porque decimos que somos libres, ¿sí? Que ya somos verdaderamente libres y ellos creen que esa libertad nos da libertad para pecar. Y de ninguna manera, mis hermanos. Para ellos, definitivamente, para los cristianos que ganan su salvación por obras, para ellos la verdadera doctrina es locura. Es una locura, mis hermanos. Yo no sé si tú todavía estés en ese momento en que quieres agradarle a Dios, en que quieres guardar tu salvación, en que quieres hacer las cosas para que Dios te ame más. Espero y ya no. Pero si tú estás en ese lugar, es necesario que entiendas que la salvación no depende de ti, que las buenas obras que tú estás haciendo no dependen de ti, que nada de lo que tú hagas para Dios depende de ti, sino depende de Dios. Nada de lo que hagas, ¿sí? Entonces, por eso es que para ellos es locura todo esto, ya que la verdadera sana doctrina, mis hermanos, no nos da licencia para pecar. Al contrario, nos compromete aún más a vivir en santidad.
Si nosotros decimos que somos salvos, siempre salvos, que creemos en la sana doctrina, que somos rescatados por Dios desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido predestinados, eso nos compromete a vivir en santidad. Pero ¿sabes por qué muchos no pueden vivir en santidad diciendo que son salvos, siempre salvos y que han sido predestinados? Porque se están engañando a sí mismos. Están creyendo que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios deja el pecado, aborrece el pecado, no oculta su pecado. Y muchos hacen lo mismo que cuando la sirvienta está barriendo donde hay una alfombra. Agarran la basura y la echan abajo de la alfombra. O cuando dicen, el pastor va a venir a visitarme, esconden todo en la recámara y la cierran con llave para que no entre el pastor. Pero en cuanto se va y abren, sale toda la suciedad. Entonces es lo mismo con el que se dice cristiano y no es hijo de Dios verdaderamente, únicamente está en una apariencia, está ocultando todo su pecado debajo de la alfombra. Y eso no es ser cristianos, hermanos. Eso no es ser verdaderamente cristianos, pero te vuelvo a repetir, no está en tus fuerzas. No vas a cambiar por tus fuerzas, porque si es por tus fuerzas te vas a cansar. Y a eso quiero ir también. El que no es hijo de Dios es enemigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el enemigo de Dios se va a cansar de querer ser amigo de Dios. O sea, por más que tú quieras aparentar que eres amigo de Dios, va a llegar un momento en que te cansas tanto de tratar de guardar los mandamientos de Dios, que ¿qué es lo que haces? Te retiras. Y no sé si has visto que aquel que se va se convierte inmediatamente en enemigo de Dios. No es que, espero y entendamos, no es que era ahí hermano, amigo de Dios y se convirtió en enemigo de Dios. No, lo que pasa es que se dijo amigo de Dios, vivió en una hipocresía como amigo de Dios y cuando se retira y dice, reconozco que no soy cristiano, se convierte en un total enemigo de Dios. Habla mal de Dios, se ensucia más en la suciedad del pecado, se mete totalmente y empieza a blasfemar el nombre de Dios, no con la boca nada más, sino con sus hechos. ¿Sí? Espero y hayamos entendido esto. Por eso es que muchos se sorprenden cuando ven que alguien se retira y dicen, oiga, es que se está hundiendo peor. Sí, porque se cansó de aparentar ser hijo de Dios. La Biblia lo dice de esta manera, la puerca lavada regresa al lodo. ¿Sí? Estuvo un tiempo viviendo como creyéndose oveja, viviendo de una manera que se sentía lavado y limpio, pero en cuanto se va, se ensucia peor. ¿Sí? Ok, bien, eso no somos nosotros, mis hermanos. ¿Sí? La verdadera sana doctrina nos compromete a vivir más en santidad y ser ejemplo en todo ámbito. Cuando digo en todo ámbito, ¿qué es? Alma, cuerpo y espíritu. El Hijo de Dios va siendo limpiado alma, cuerpo y espíritu. Muchos nada más son limpios del cuerpo. Se bañan por fuera, pero no se limpian las orejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que únicamente están aparentando una santidad, pero su alma no ha sido convertida, no ha sido cambiada. Y por lógica, su espíritu está muerto. Están viviendo muertos. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es lo que nos dice la religión falsa o la doctrina falsa? Ellos van a seguir calumniándonos, diciendo que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y es mentira. Y eso es lo que termina el versículo 8 del apóstol Pablo.
Dice, y como muchos nos calumnian que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es una calumnia, mis hermanos. Nosotros no hacemos males para que vengan bienes. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, caminamos en santidad. Y aunque Pablo y nosotros demos argumentos bíblicos para concluir esta calumnia, ellos van a seguir calumniándonos con sus conclusiones absurdas, con sus palabras absurdas, con sus enseñanzas absurdas. Ellos van a seguir diciendo eso, mis hermanos. Nos calumnian diciendo ¿qué? Diciendo que predicamos. Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. Esa es una calumnia. Nosotros no hablamos de eso. Nosotros no decimos, hermanos, hay que pecar mucho para que se extienda la gloria de Dios. No. La gracia de Dios, la gloria de Dios, el perdón de Dios. No, mis hermanos. Nosotros no predicamos eso. Mucha gente sí predica eso. Que deben de venir y arrepentirse cada año y después todo el año se la pasan pecando y al otro año o a los 8 días se vuelven religiosos de cada 8 días únicamente. Llegan, se arrepienten y regresan nuevamente a su pecado. Y muchos judíos estaban acusando falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda. Espero y no sea tu caso. Espero y tú no estés pensando lo mismo, en que yo voy a pecar mucho para que Dios me perdone mucho y para que de esa manera yo ame mucho. No, eso no es la predicación que nos está dando Dios a través del apóstol Pablo. Sería ridículo, mis hermanos. Sería ridículo que Pablo predicara eso o que nosotros predicáramos eso. Si nosotros y Pablo, al igual que Pablo, siempre estuvo predicando acerca de que Dios juzgaría el pecado duramente. Y nosotros lo enseñamos también. Dios va a juzgar tu pecado. Y duramente, mis hermanos. O sea, a Dios no se le puede burlar. Dios te va a confrontar con tu pecado. Dios te va a decir el por qué no vas a ir al cielo. Dios te va a enviar al infierno porque no te has arrepentido. Entonces nosotros no podemos estar predicando de que somos salvos, siempre salvos y podemos pecar deliberadamente. No, mis hermanos. Eso que quede muy, muy claro. Y con la misma seguridad con que había afirmado Pablo la realidad del pecado, también Pablo afirmaba que este pecado, que el pecado iba a ser juzgado. Creo que todos lo sabemos y los que no lo están aprendiendo ahorita, de que todos vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Mientras tú no seas hijo de Dios, vas a ir al infierno. Todos vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Si te dices hijo de Dios, si eres hijo de Dios, vas a llevar una reprensión. ¿Sí? Eso es lo que se ha enseñado, es lo que dice la Biblia, que todos compareceremos. Unos ante el trono de Dios, otros ante el tribunal de Cristo. Pero todos vamos a comparecer. O sea, no porque dices ya soy hijo de Dios, ya puedo pecar libremente. No porque dices no soy hijo de Dios y voy a también pecar libremente. Todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestros pecados. Bien, mis hermanos, esto es la introducción, apenas estoy en la introducción. Ahora vamos a llegar a la parte de la carta de los Romanos, a donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad. Y la acusación de culpabilidad no viene únicamente contra los judíos, porque Pablo les estaba confrontando a los judíos. Pero también ya aquí más adelante nos habla de que toda la humanidad somos culpables. Toda la humanidad. ¿Y por qué somos culpables? Porque Dios así lo dijo. Y ahorita vamos a ir viendo el por qué somos culpables para entenderlo más. Pero aquí vemos a un Pablo hablando sobre el pecado y colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Todos compareceremos delante de Dios. Y vamos a ver a un Pablo que empieza a mostrar la culpabilidad tanto de judíos como no judíos. ¿Y quiénes son los no judíos? Todos los demás. Todos. Mexicanos, chinos, gringos, todos en general, romanos, italianos, lo que quieras poner.
y toda la humanidad está bajo pecado. Toda la humanidad somos culpables. Hombres, mujeres, ricos, pobres, adultos, niños, todos en general, no importando la raza, la religión, la posición económica, sin excepción, todos somos pecadores. A lo mejor ahorita tú ya estabas pensando, es que yo no soy tan pecador. Todos, sin excepción, somos pecadores. ¿Sí? Y si no lo creemos, pues nada más veamos los 10 mandamientos. El primer mandamiento nos habla de que pongamos primeramente el nombre de Dios en alto, que amemos a Dios, y ninguno lo hace. Dice que los mentirosos también no irán al reino de los cielos, y todos hemos mentido. Dice la palabra de Dios, no robarás, y todos hemos robado. Un chicle, cualquier cosa, pero hemos robado. Así que todos estamos en pecado. Todos somos pecadores, independientemente de quiénes seamos. Porque el hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca a todos bajo el veredicto de culpables y muertos delante de Dios. Culpables y muertos delante de Dios. No es que estés muerto literalmente. Muerto literalmente no lo estás, porque si te pellizcas te duele. O sea, estás vivo carnalmente, pero espiritualmente todos estábamos muertos. Todos. ¿Sí? Así que todos somos muertos delante de Dios, culpables delante de Dios, y necesitábamos la misericordia de Dios. Y como dijo Pablo a los Efesios, estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados, y esa era nuestra condición. Espero y ya muchos ya no estén en esa condición. Bien, mis hermanos, vamos a ver el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a gentiles, a judíos y a gentiles, que ¿quiénes? Todos están bajo pecado. Pablo aquí aclara, no hay acepción de personas. No vamos a decir fulano de tal, no, fulano de tal, sí, todos están bajo pecado. Pablo, que quede bien claro, no estaba tratando de explicarle al hombre que era un pecador. ¿Sí? O sea, Pablo no le estaba tratando de decir al hombre, mira, es que tú eres pecador por esto. No trataba de dar una explicación, sino Pablo estaba mostrando, puntualizando, afirmando que Dios juzga el pecado y que todos estamos bajo pecado. Así como Dios en la Biblia no está tratando de demostrar que Él es Dios, así es lo mismo en el pecado. Dios no trata de enseñarte, de explicarte. Él dice, Él decreta, todos están bajo pecado. ¿Sí? Y nadie podemos discutirle. Los que creemos en la Biblia, claro. Los que no creen en la Biblia, pues sí le van a discutir. Y muchos no lo van a aceptar diciendo, yo no soy tan malo, los niños no son malos, hay mucha gente buena. O sea, muchos van a estar tratando de justificar el que Dios, a través de Pablo, diga, todos están bajo pecado. Pero vamos a Marcos, mis hermanos, capítulo 10, versículo 17 y 18. Vamos a ver aquí cómo nuestro Señor Jesucristo aclara que todos están bajo pecado porque no hay ni uno bueno. Dicen Marcos, dije Mateo. Marcos 10, 17 y 18. Al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Y qué dice? Dios. Aquí muchos han entrado en una controversia. ¿Por qué Jesucristo, le dice a este joven rico
que únicamente Dios es bueno y que no hay nadie bueno. ¿Por qué no le dijo a este joven rico, yo soy Dios y yo soy bueno? Porque solamente Dios es bueno. O muchos se vienen y la contradicción y dicen, ¿ya ves cómo Jesús no era Dios? Porque dijo que solo Dios es bueno y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahí la explicación. Si ustedes se dan cuenta y conocen la historia del joven rico, el joven rico creía que era un maestro de la ley, creía que era un profeta, creía que era un hombre. O sea, el joven rico no creía que Jesús era Dios. Recordemos que nadie creía que Jesús era Dios. Los fariseos lo atacaban porque se hacía un Dios, porque perdonaba pecados. ¿Sí? Entonces todos aquellos que lo siguieron, muchos que lo siguieron, creían que era un profeta. Por eso cuando él muere, también los apóstoles y muchos se fueron a sus lugares de trabajo, a su vida cotidiana. Hasta que resucita se dan cuenta que es Dios. Pero muchos no lo creyeron. Incluso lean el Evangelio de San Juan. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, no creían, no sabían que era Dios, lo veían como un profeta y por eso Jesús le aclara al joven rico, no hay nadie bueno. Si tú crees que soy bueno porque soy profeta, porque hablo de Dios, yo te aclaro que no hay nadie bueno. O sea, Jesús no le dijo yo no soy bueno, sino Jesús le está aclarando que los humanos no son buenos, que no hay nadie bueno en la humanidad, ¿sí? Y le dice así, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pablo afirmaba, al igual que Dios, que el ser humano es pecador, lo cual es evidente y sin defensa. O alguno de ustedes podría decir, yo soy bueno. ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano y decir, los niños son buenos? Nadie podemos decir eso. Hasta el niño más pequeño ya sabe qué es lo malo, sin necesidad de que le enseñemos. Lo único que no le enseñamos a los hijos es lo malo. Ya lo traen incluido en el paquete. Más bien nosotros estamos, no grites, no hagas berrinche, no agarres eso, no des manotazos, y estamos enseñándoles lo bueno, porque lo malo ya lo traen por naturaleza. Entonces es lo mismo con nosotros. Si de pequeños ya traemos por naturaleza la maldad, imagínense de grandes, corregido y aumentado. Bien, así que Pablo era lo que estaba afirmando, ¿sí? Y no hay defensa. Pablo estaba afirmando algo que ha sido obvio hoy y siempre. Y si no lo creemos, también vamos a ver qué es lo que dice Dios. Dios en el libro de Génesis dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Todos los pensamientos del hombre, toda la maldad que trae el hombre siempre es de continuo al mal. Nada más estás buscando hacer las cosas en oculto para que no te descubran, pero siempre estás buscando hacer las cosas malas. Bueno, quiero aclarar, los que no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios ya no queremos hacer las cosas mal. Aborrecemos la maldad. Por eso es importante que estés seguro de que eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios y sigues haciendo las cosas malas y quieres seguir haciendo las cosas en oculto para que no te descubran, quiere decir que no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios aborrece el pecado. El hijo de Dios huye del pecado. Huye de pasiones juveniles, huye de cosas que sabe que lo pueden hacer caer. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios abre su computadora y sale algo que no debe de ver, inmediatamente cambia de página. No se queda ahí deleitándose. El Hijo de Dios se enoja, inmediatamente pide perdón y trata de solucionar las cosas. El Hijo de Dios inmediatamente empieza a ser transformado. Y recuerden que no somos hijos de Dios por nacimiento, sino somos hijos de Dios únicamente por adopción. ¿Y quién nos adopta? Dios. Él es el que decide. Entonces, ¿qué es estar bajo pecado, mis hermanos? Estar bajo pecado es ser engendrado en pecado.
¿Quién de ustedes no fue engendrado en pecado? Ninguno. Todos fuimos engendrados en pecado. Estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando de Jesús. Toda la humanidad fuimos engendrados en pecado. Estar bajo pecado también es ser pecado por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es de pecado. Dice en Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Entonces, nuestra naturaleza nos lleva a pecar, nos lleva al pecado. También es ser pecador por decreto de Dios. Fíjense nada más esto, ¿sí? O sea, estar bajo pecado es ser pecador por decreto de Dios. Dios decretó que todos somos pecadores. Y dice en Romanos, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por el pecado de Adán, Dios decretó que todos venimos bajo pecado. Todos somos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos espiritualmente. No había ninguna manera de salvarnos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos al infierno. Hasta que Dios extiende su mano y rescata a unos cuantos. ¿Y a quiénes rescata? A lo más vil. ¿Y qué nos constituimos aquellos que somos rescatados de Dios? En enemigos de la humanidad, enemigos del hombre, enemigos, somos enemigos de ellos. Por eso es que cuando nosotros predicamos que no podemos ser amigos de las tinieblas, mis hermanos, estamos hablando que no podemos hacer compañerismo, no podemos estar en unión con aquellos que predican la falsa doctrina. Nosotros tenemos que defender la sana doctrina. Mucha gente me ha preguntado, entonces resulta que tú eres el único que tienes la verdad. Sí, porque si no, entonces, ¿cómo me puedo decir seguidor de Cristo? Si yo no creo en que Cristo es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino, entonces, ¿qué estoy predicando? Y si yo no predico la verdad, entonces estaría yo predicando la mentira. Yo tengo que estar bien seguro de que estoy en la verdad, de que Cristo es la verdad, de que Cristo es el único camino, que no es por obras, que la salvación es por gracia, que somos predestinados, porque si no, entonces estaría yo predicando mentiras y yo no estoy seguro que yo predico la verdad. Espero que me hayan entendido en el trabalenguas. ¿Sí? Entonces, ¿soy el único que predico la verdad? No soy el único que predico la verdad. Hay muchos escogidos por Dios que están predicando la verdad, pero sí soy uno de los que predica la verdad. ¿Sí? Dice por ahí un dicho mundano que cuando dices que la burra es parda es porque tienes los pelos en la mano. Y es lo mismo, mis hermanos. O sea, si yo estoy diciendo que yo estoy predicando la verdad, tengo que comprobarlo ¿cómo? A través de la Biblia, a través de las Escrituras. Si yo no estoy seguro de lo que predico, mejor guardo silencio, porque voy a ser confrontado por Dios. Así que, si tú dices que eres hijo de Dios, es lo mismo. Tú tienes que estar bien seguro de tu salvación, bien seguro de que Dios te predestinó y Dios te escogió. Porque si no, entonces vas a entregar cuentas delante de Dios. Bien, mis hermanos, entonces, el estado del hombre es estar bajo pecado. Toda la humanidad estamos bajo pecado. No hay ni uno bueno, todos somos pecadores, pero muchos tratan de justificarse mirando al que está junto a ellos diciendo, yo no soy tan malo como él. La gran mayoría de los que queremos justificarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, es porque estamos viendo al de junto, al vecino, al amigo, al pariente, a la esposa, al esposo, y empiezas, bueno, yo al menos no soy borracho como mi esposo, o borracha como mi esposo, ¿sí? Empiezas a decir, es que yo ya no grito como antes gritaba.
Y empiezas a depender de los demás para comprobarte a ti mismo que tú eres hijo de Dios. Y no. Nosotros tenemos que ver hacia arriba primeramente y ver si verdaderamente estamos aborreciendo el pecado. Hace mucho tiempo yo les hablaba del queso. Pon el queso en la ratonera y ¿qué crees que va a caer? El ratón. Y muchas veces el ratón sabe que está dentro de una ratonera y que va a llegar y va a morir ahí. Pero el deseo de comer el queso lo lleva a morir. Y muchos de nosotros, Safo, muchos de ustedes se dicen cristianos. Muchos de ustedes que se dicen cristianos están viendo el queso y dicen, no, es pecado. Y le das la media vuelta, no, es pecado. Y así empiezas, que no, pero vas dando un pasito y un pasito y un pasito hasta que caes en la ratonera. ¿Y sabes quién va a caer en la ratonera? El que no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios ve el queso, ve la ratonera, da media vuelta y sigue alabando y glorificando a Dios. El verdadero hijo de Dios. Así que no podemos poner pretexto de que la carne es débil, es que yo no puedo dejar el pecado, es que pastor me está costando trabajo, es que hermana me cuesta trabajo dejar el pecado. No. Si te está costando trabajo, no eres hijo de Dios. Si no estás dando muestras de que eres hijo de Dios, arrepiéntete. Deja de estar engañándote a ti mismo. Clama al Señor, pídele que extienda su misericordia. Espero y estés entendiendo. Es que mis amigos me obligan a que tome yo cerveza, pastor. Es que mis amigos, ándale, fuma. Nada más uno. No es cierto. El Hijo de Dios como número 1 ya ni siquiera tiene ese tipo de amigos. Y si se acerca a ellos es para predicarles el Evangelio, para dar testimonio. Yo ya no puedo tener comunión con la oscuridad, mis hermanos. Así que tenemos que ver si verdaderamente somos hijos de Dios. Este libro de Romanos, mis hermanos, es el libro que más confronta al hombre con su pecado. Y también el que más confronta al verdadero cristiano para que vea si es verdaderamente hijo de Dios. Este libro de Romanos, de verdad, mis hermanos, si no lo entienden, si no se convierten los que no son hijos de Dios, es que están dormidos. Es que Dios no los tiene predestinados. Pero yo creo que sí, yo confío en que sí, porque por eso están aquí. Bien, el gentil acusa a los judíos de ser malos, que son injustos, que son asesinos del Mesías. El gentil siempre está atacando. Por culpa de los judíos fue crucificado Jesús y siempre están atacándolos. El judío se declara bueno, se declara justo y acusa al gentil. El gentil no tiene por qué, él es un perro, él es un gusano, él es un puerco, él no tiene por qué ser llamado hijo de Dios. Y ahí se están peleando. Pero el verdadero hijo de Dios ama, perdona y ora por sus enemigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? ¿Estamos protestando? ¿Somos unos protestantes o somos hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios, ya no tenemos por qué estar protestando. El Señor no dijo, id y protestad. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Entonces vamos a predicar el Evangelio. Muchas veces ya casi nos agarramos con nuestra pancarta a protestar. Nosotros no tenemos por qué hacer eso. Más bien debemos de ver con misericordia y compasión a aquellos que están perdidos. Así que creo que ya quedó claro, ¿verdad? Pablo, sin acepción de personas, dice, todos están bajo pecado. Y después nos vamos al versículo 10, mis hermanos, de Romanos, capítulo 3. Y para aclarar o para abundar más de que todos están bajo pecado, dice Pablo, apoyándose en el Antiguo Testamento, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Y aquí mucha gente podría decir, a ver, espéreme, pastor. En la Biblia dice que el justo Job habla de que también Noé era bueno. Habla de Abraham. Y sí, mis hermanos, pero todos seguían bajo pecado. ¿Sí? Amaban a Dios, trataban de obedecer a Dios, pero si ustedes leen bien la historia de Noé, se emborrachó. Si ustedes leen la historia de Job, llegó un momento en que se puso en contra de Dios. No blasfemó, pero decía, ¿y para qué me hiciste nacer? Entonces, Dios cuando dice, a través de Pablo, que no hay justo ni aun uno, y en las Escrituras nos habla que no hay justo ni aun uno, es porque Dios sabe que el hombre no puede ser justo por él mismo. No puede ser justificado por él mismo. Y todo lo que hagas ahora en Cristo no es porque seas un hombre justo, sino porque has sido justificado y las justicias que tú haces vienen de parte del Espíritu Santo de Dios. Así que tú ahorita ya no puedes decir, no es que yo ya soy bueno. No hay buenos. Hemos sido justificados, lo que hemos estudiado los miércoles, mis hermanos, acerca de la justificación. Hemos sido declarados justos, hemos sido declarados inocentes, pero seguimos siendo pecadores. ¿Y por qué dice nuestro Dios y Pablo también de que no hay justo ni aun uno? Porque en Jeremías dijo Jehová, dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y Jehová dice, Dios dice, yo escudriño la mente y pruebo el corazón. Y en la Reina Valera 1909 y 1602 dice, yo pruebo los riñones. Y me di a la tarea de buscar por qué dice Dios, yo pruebo los riñones, yo pruebo los pensamientos, yo escudriño la mente, yo pruebo el corazón. Hablando de los riñones, mis hermanos, investigué que los riñones están en la parte más difícil de llegar con una operación o una ¿cómo se llama? Radiografía. Es muy difícil estudiar o llegar a los riñones. ¿Qué nos está dando a entender Dios? Que Él escudriña lo más íntimo de ti, lo más adentro de ti, lo más escondido de ti. Dios lo escudriña, Dios lo checa, Dios te conoce. Hasta el pensamiento más pequeño que tengas en contra de Dios, Dios conoce ese pensamiento. Él te conoce totalmente. A lo mejor tú ahorita estás viéndome, me estás oyendo y a lo mejor estás pensando, ay, ¿a poco sí sabe que yo ayer me fui a drogar o me fui a fornicar o estoy adulterando o estoy viendo pornografía o me estoy masturbando o ya no quiero nada de Dios? Dios lo sabe. Por más escondido que lo tengas, Dios lo sabe. Él lo escudriña. Él nos creó. Él sabe lo que somos y lo que pensamos. Dice que Él prueba todos los corazones. Y en Apocalipsis también dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y también dice los riñones. ¿Sí? O sea, todas las iglesias sabrán. Y cuando dice todas las iglesias, está hablando de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros debemos de saber eso. Y por eso en su palabra Él dice con toda certeza, yo conozco al hombre hasta lo más íntimo de su ser. Y como yo soy su creador, sé también que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien haga el bien y no peque. No hay quien haga el bien y no peque. ¿Sí? Dice en Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Y Pablo sabía las Escrituras. Y si no hay hombre justo, por lógica, mis hermanos, ninguno busca a Dios.
¿Sí se acuerdan que empezó la pregunta? ¿Quién busca a Dios? Ninguno busca a Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo del Dios de la Biblia, mis hermanos. Que quede bien claro eso, porque a lo mejor tú puedes decir, no, yo sí busqué de Dios, no, yo sí busco de Dios, no, yo sí tengo necesidad de Dios. No es cierto. Al Dios de la Biblia ninguno lo buscamos, ni yo, porque dice que ninguno. Entonces no podría yo decir, bueno, yo sí lo busqué, hermanos, por eso soy pastor. No, no es cierto. Ni yo lo busqué, ¿sí? Al Dios de la Biblia no lo busca nadie, ¿sí? Al Dios de cualquier religión todos lo buscan. Cada quien busca un Dios a su conveniencia, a su imagen y semejanza de él mismo. Ah, no, ese Dios no me cae bien, ese Dios es injusto, ese Dios de la Biblia pide santidad, ese Dios de la Biblia esto, ese Dios de la Biblia aquello, siempre estás atacando al Dios de la Biblia, ¿sí o no? Bueno, cuando no estábamos en Cristo, y ahorita ya no, eso espero. Ahora lo que quieres es escudriñar al Dios de la Biblia y obedecer lo más que puedas. Y por eso viene el lavamiento de su palabra. Pero cuando empiezas, ojo en esto, cuando tú te dices cristiano y empiezas a cuestionar al Dios de la Biblia, quiere decir que no eres hijo de Dios. Cuando empiezas a decir, no, es que Dios exige mucho. Bueno, ¿y por qué Dios escogió nada más a unos y los demás están en el infierno? Y es que, pero ¿por qué Dios dice que no todos somos hijos de Dios? ¿Pero por qué Dios dice que todos somos pecadores? No, yo no estoy de acuerdo con ese Dios. Entonces quiere decir que no eres hijo de Dios. Y ahí se cumple la palabra de que ¿qué? De que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Todos estamos buscando un genio de la lámpara. Un Dios que nos cumpla nuestros caprichos, pero que no se meta con nosotros. Un Dios que me cumpla lo que yo le estoy pidiendo, pero que no me pida santidad, que no me exija. Entonces ese Dios sí me gusta. Con ese Dios sí me voy. Por eso dice, no hay quien busque a Dios. No me pueden decir a mí, bueno, que yo creo en la Biblia, y mucho menos le pueden decir a Dios que ustedes buscaron a Dios. Nadie, ninguno buscamos a Dios. Y si se trata del Dios de cualquier religión, todos lo buscamos. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la religión X? ¿Sí? Con los testigos de Jehová, con los católicos, con los mormones, buscando una solución a tu vida. Yo quiero que me solucionen la vida. Y como el Dios de la religión, de X religión, no me lo cumplió, bueno, voy con el psicólogo, voy con el brujo, voy con el grupero, voy aquí, voy allá. Y siempre ando buscando que alguien me ayude, pero que no me exija. ¿Sí? Oye, el psicólogo tal, muy buen psicólogo, ¿y cuánto cobra? Tanto. Ah, no, entonces no voy. ¿Sí? Si es gratis, sí voy. Si a los del mundo los andamos cuestionando y seleccionando para ir a buscarlos, ¿tú crees que vamos a ir a buscar al Dios de la Biblia? No, no. Este grupo no me gusta, esta iglesia no me gusta, este Dios no me gusta, Entonces cuando llegamos al Dios verdadero, pues menos. Si nosotros llegáramos buscando al Dios verdadero, te aseguro que inmediatamente te vas. ¿Y por qué? Porque muchos se han ido, porque no fueron escogidos. Así que toda esa gente quizá busque a Dios, pero está buscando un Dios a su conveniencia. Y cuando les muestran el verdadero, pues ya no lo quieren. Y empiezan a poner sus argumentos. No creo que Dios mande al infierno a los que son tan malos, porque Dios es bueno y Dios es amor. No estoy de acuerdo con eso del infierno. No estoy de acuerdo con eso de que los niños son pecadores. No estoy de acuerdo que no todos somos hijos de Dios. No sé si has oído eso. No, sí, todos somos hijos de Dios. No, ¿sí? Pero ya empiezas, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues es que lo dice el Dios de la Biblia, no yo. Otro, Dios no separa familias. Y le enseñas donde dice que Él no vino a meter paz, sino espada, y dices, ah, bueno, eso dice ahí. Y empieza otro argumento, pero la Biblia es escrita por hombres. Siempre estás buscando un pretexto para no seguir al Dios verdadero.
¿Por qué? Porque no eres hijo de Dios. ¿Y qué de mi libre albedrío? ¿Y qué de mi vida? Mi vida es mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Mas sin embargo, el Hijo de Dios no dice eso. El Hijo de Dios dice, ya no me pertenece mi vida. Mi vida le pertenece al Dios que me creó. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, definitivamente va a ser imposible que hagas entender a alguien que no es hijo de Dios a obedecer a Dios o a buscar a Dios. Nadie busca a Dios. Otro argumento que pone es, Dios es un Dios de paz y no es un Dios de división. Por eso debemos unirnos todos. Y Dios dice, no, apártense. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial o Satanás? Tenemos que separarnos de ellos. Tenemos que hacernos a un lado de ellos. No podemos tener comunión con ellos. Entonces ya no voy a trabajar con los del mundo. Sí, eso sí, comunión, tener una unión común. Eso no lo podemos hacer. Y ahora con la doctrina de la prosperidad, peor tantito, mis hermanos. El que dice, Dios me ha bendecido. A mí Dios sí me bendice. ¿Y cómo te bendice? Tengo trabajo, tengo dinero, tengo fama, tengo esto, tengo aquello, siempre viendo lo terrenal. Y le dice, sí tiene, y ya naciste de nuevo. ¿Qué es eso? No saben qué es nacer de nuevo. Ven terrenalmente la supuesta bendición de Dios. Y cuando tú le dices, eso no es de parte de Dios, no, pues se enojan y peor. Hasta te bloquean. Pero bueno, lo bueno es que mi celular está antibloqueos. El celular que me conecta con Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra justo, cuando dice el Dios que no hay justo ni a un uno, nos está hablando de que la palabra justo significa dikaios, y significa equitativo en carácter o en acto, inocente y absolutamente santo. Eso significa justo. Así que yo te pregunto, ¿alguno de nosotros es absolutamente santo? ¿Alguno de nosotros es absolutamente inocente? Y ahí es donde vemos que muchos fueron llamados justos, rectos, temerosos de Dios, pero no eran absolutamente santos, mis hermanos. No era lo que dice la palabra de Dios acerca de justos, completamente santos. Nosotros somos justificados, no somos justos. Bien, mis hermanos, tenemos que continuar, tenemos que terminar. Y dice en el versículo 11 de Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que la pregunta sería nuevamente, ¿quién busca a Dios? Y la respuesta es nadie. Nadie busca a Dios. Nadie busca al Dios verdadero. Si estás aquí es porque Dios te trajo. Si estás escuchando la palabra es porque Dios te trajo. Si tú eres salvo es porque Dios te otorgó la salvación. Tú no escogiste a Dios. Tú no buscaste a Dios. El que se lleva las palmas es Dios. El hombre, dice en Salmos 10, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el malo no quiere a Dios, no piensa en Dios, no busca a Dios. Lo dice el Salmo 10, 3 y 4. No vayan, si gustan, no vayan ahí. Y dice también, tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos, en otra versión, ¿sí? Así que, ¿quiénes somos los que buscamos a Dios? Y ahora sí, vamos a cambiar. ¿Hay alguien que busque a Dios?
Sí. Ya se contradijo, pastor. No. El que busca a Dios y de Dios es el que ha sido adoptado por Dios. El Hijo de Dios. La humanidad no busca a Dios. El Hijo de Dios busca agradar a Dios, busca a Dios porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Ahora, que quede bien claro, el verdadero Hijo de Dios busca a Dios para obedecerlo, para vivir en santidad, para ser cambiado de vida. O sea, no busca a Dios por conveniencia, no busca a Dios para que le solucione su vida económica, emocional ni física, sino está buscando a Dios por agradecimiento. Quiere agradar más a Dios. Ha entendido la gracia divina, ha entendido la salvación, ha entendido el perdón de Dios. Y por eso ahora buscamos a Dios, por eso ahora somos esclavos por amor, por eso queremos agradarle a Dios. Yo te pregunto, ¿tu vida gira en torno de agradar a Dios o de agradar tu carne? ¿Sí? Decía, hay una canción del profeta Roberto Carlos. Yo sé que no es profeta, sí, profeta del mundo, es mundano, es Roberto Carlos. Y decía, hay una canción, no me acuerdo cómo se llama, que decía que todo para el hombre es pecado, es inmoral o engorda. ¿Sí? Y es lo mismo con Dios. Si tú estás buscando algo que sea pecado, no eres hijo de Dios. Si estás buscando algo que es inmoral, no es agradable a Dios y no eres hijo de Dios. ¿Sí? El Hijo de Dios guarda el templo de Dios, busca las cosas de Dios, anhela agradarle a Dios, ama a Dios, huye del pecado, huye de todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Y cómo voy a enterarme que no le agrada al Señor? En la Biblia. Estudiando la Biblia, conociendo la Biblia, porque la gente que está siguiendo a los motivadores, a los pastores de la falsa doctrina, es porque no escudriñan la Biblia. Y esa mala costumbre la traemos desde la religión antigua, la religión tradicional. Tú llegas a una casa donde son de la religión tradicional y le dices, ¿tienes Biblia? Sí. ¿Y dónde está? Híjole, déjeme la busco. La tienen escondida, la tienen empolvada o la tienen abierta en los salmos. Pero no la leen, no la escudriñan. Llegan al pseudo cristianismo y menos. Dicen, ay, el pastor que la lea. Al fin él está estudiado. Y le creen a ese hombre que está enfrente. Y yo les he dicho muchas veces, sean como los de Berea. Escudriñen las escrituras para ver si de verdad lo que se les está predicando es lo que dice la palabra. Entonces, el Hijo de Dios tiene hambre de Dios. Así que los rescatados somos los que buscamos de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, si quieren no vayan. Dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Se dan cuenta? Pablo les dice, busquen. ¿A quién? A los que ya hemos resucitado en Cristo. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Cómo voy a buscar las cosas de arriba? No voy a hacerlo volteando para arriba, mis hermanos. Es leyendo las Escrituras, conociendo a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios que te predicaron, no al Dios que te dijeron, a la ley y al testimonio. Que la ley y el testimonio, que la ley antigua y la ley nueva, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, te comprueben lo que te están enseñando. Y obedece a Dios. Ningún inconverso va a buscar a Dios.
porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y quizá eso te parezca un poco radical, así como que muy extremista. ¿Cómo es de que no van a buscar a Dios? No van a buscarlo, porque están muertos. No tienen vida espiritual, no pueden. Aunque lean la Biblia, no la entienden. Pero el Hijo de Dios tiene hambre, busca, necesita de Dios. Muchas veces podemos decir que hay gente que parece que está buscando a Dios, pero en cuanto Dios lo confronta con su pecado, inmediatamente se va. No sé si te ha pasado a ti, pero hay mucha gente que no quiere saber nada de religión, no quiere saber nada de Dios, pero en cuanto tú les empiezas a hablar del Dios verdadero, se vuelven bien religiosos. Se vuelven bien religiosos. Ahora resulta que escuchan misa por internet. Ahora se confiesan por internet. Leen oyen el rosario por internet. Tienen deseos de ir a confesarse. Se vuelven bien religiosos. Hasta ya dicen gloria a Dios y dicen amén. ¿Y sabes por qué? Porque quieren aparentar una santidad que no tienen. Quieren aparentar una religiosidad que no tienen. ¿Por qué? Porque no quieren al Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero, mis hermanos? El Dios de la Biblia. Y por eso es que, ¿qué? Se escudan con su falsa religión y con su falsa bondad. No hay quien busque a Dios, mis hermanos. No conocemos, bueno, al menos yo no conozco a ninguna persona que aunque afirme que Cristo es su Señor y Salvador, esté buscando a Dios. Muchos dicen que Cristo es su Señor y Salvador, pero si no hay fruto de arrepentimiento, aunque lo digan, no están buscando a Dios. Y están buscando el pretexto más mínimo para salirse, ¿sí?, de lo que ellos creyeron que era su cristiandad. El día de ayer estaba yo viendo un video de una persona y le preguntaban, ¿cuándo dejaste de ser cristiano? Y el otro todavía decía, no, pues cuando vi esto y esto y aquello. Y yo dentro de mí dije, pues, nunca has sido cristiano. Y mucha gente eso cree. Y cuando se van al mundo dicen, es que dejé de ser cristiano. Es que me estoy enfriando, es que ahorita estoy en una prueba. No, es que nunca has sido hijo de Dios. El Hijo de Dios no sale de la cobertura de Dios. El Hijo de Dios va a seguir en la casa de Dios, en la casa de pan, como se les enseñó apenas. El Hijo de Dios no va a buscar a los moabitas. El Hijo de Dios no va a huir de la cobertura de Dios. El que no es hijo de Dios va a ir buscando un pretexto para salirse y dice, es que ya no soy cristiano. Nunca has sido cristiano. Es que me fui al mundo. Pues es que eras del mundo. Siempre has sido del mundo. El verdadero Hijo de Dios ha entendido que ha sido salvo por gracia. Por esa sublime gracia, por ese amor inmerecido, que ha sido rescatado porque a Dios le plació. Y si tú te atreves a preguntarle a Dios, ¿qué viste en mí? Te va a decir pecado. Pecado. No vio nada bueno en ti. Él únicamente le plació escogerte a ti para salvarte de la condenación. Hace unos días estábamos hablando de que Dios escogió a los esclavos más flacos, más débiles, más enfermos, más leprosos. Escogió a lo peor. Y esos somos los hijos de Dios. No tenemos de qué jactarnos, mis hermanos. De nada. Éramos viles pecadores. Y seguimos siendo pecadores.
Pero la sangre de Cristo nos ha cubierto para no ser destruidos por la ira de Dios. Espero ya haya quedado bien claro, mi hermano. Ninguno de nosotros puede venir al Padre si no es concedido por el Padre. Ninguno puede llegar a Cristo. Ninguno escogió a Cristo. Es que yo le entregué mi vida a Cristo. Tú no le entregaste tu vida a Cristo. Cristo te escogió a ti. Cristo te dio vida a ti. Dice en el libro de Juan, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede ir a Cristo si no es escogido o concedido por el Padre. Dale gracias a Dios de verdad de que el Señor te haya escogido. Y dice también en Efesios, por tanto, si nosotros hemos creído al Evangelio, es totalmente por la gracia de Dios y no porque lo hayamos buscado. O sea, si tú creíste en la palabra de Dios, si tú creíste al Evangelio, no es porque tú hayas querido. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ahí dice eso. Y en el libro de Hechos dice, Dios es el que abre nuestros corazones para que recibamos el Evangelio y le busquemos. Dios es el que abre nuestros corazones. De esa manera, por eso se llama nacimiento nuevo. El bebé en cuanto nace empieza a desear la leche, literal de mamá. Nosotros en cuanto nacemos de nuevo, estamos deseosos de la leche espiritual. Necesitamos la leche espiritual. Sentimos que nos morimos si no tomamos la leche espiritual. Y dice en Filipenses, Dios es el que nos concede el creer y que le busquemos. Y en Timoteo, Dios es quien otorga el arrepentimiento y el deseo de buscarle. Dios es quien nos llamó, mis hermanos. Y nos llamó para que creyéramos, para que le busquemos y para que le obedezcamos, mis hermanos. Espero ya haya quedado bien claro. Por eso es que Pablo les decía, ¿cómo es posible que ustedes digan que nosotros predicamos que hagamos males para que vengan bienes? No, nos están calumniando. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie bueno. Pero ya cuando Dios nos escoge, entonces nos damos cuenta cuán ciegos estábamos. Cuán muertos estábamos, cuánto nos dio de libertad, nos dio de sanidad, nos salvó el Señor y solamente fue por su gracia. Únicamente por su gracia, porque a Él le plació, a Él le plació. ¿Quién busca a Dios? Únicamente los verdaderos hijos de Dios.